Buenas tardes, mi nombre es Daniel Luna y siguiendo con el programa de fortalecimiento de capacidades en cultura electoral, hoy voy a seguir con la segunda parte de mi presentación titulada El régimen político democrático, donde veremos las principales características de lo que llamamos hoy democracia. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de la exposición. Recuerden que en la primera distinguimos lo que era el régimen político del Estado y del gobierno, y ahora vamos a pasar a ver qué caracteriza la democracia cuando se le entiende como un régimen político. En pocas palabras, vamos a ver qué características debe tener un régimen político que consideremos democrático, entendiendo por democracia a una democracia liberal, moderna, representativa, básicamente. ¿Ya? Entonces, los requisitos del régimen político democrático que vamos a presentar son básicamente 6. Siguiente. El primero de ellos tiene que ver con las elecciones y deben entenderse como elecciones libres y justas. Es decir, en la democracia es necesario que los ciudadanos puedan elegir libremente a sus gobernantes, a sus representantes, a la hora de votar. Pero además es necesario que la competencia política sea justa. Es decir, la democracia necesita de elecciones, pero no de cualquier tipo de elecciones. Las elecciones propiamente democráticas son las elecciones en las que los ciudadanos pueden expresar sus preferencias libremente, sin miedo a represalias, además de ser elecciones en las que siempre hay un margen de incertidumbre. Existe la posibilidad de la incertidumbre, es decir, cualquiera debe tener la posibilidad de ganar. Si ya sabemos de antemano quién va a ganar porque no hay otra opción, porque no está permitida otra opción o nos obligan a votar por una opción, no importa que sea un proceso electoral, porque en la práctica no serán elecciones justas ni competitivas. Entonces, la democracia requiere de elecciones, sí, pero no de cualquier tipo. Estas deben ser regulares, libres, competitivas y justas. ¿Ya? Ese sería el primer punto. El segundo punto tiene que ver con que en la democracia el sufragio es universal. Es decir, en la democracia todos los ciudadanos tienen igualdad política, tienen libertades políticas. Y esto implica que todos tienen derecho a votar y a poder ser eventualmente candidatos. Hay, por ejemplo, a veces requisitos de edad o de otra índole, pero el punto está en que todos son potencialmente candidatos y todos pueden elegir. Entonces, este primer punto es clave, hay igualdad política. Pero además, no solo todos los ciudadanos tienen el derecho de votar libremente, sino que además sus votos deben valer iguales. Es decir, una persona, un voto. Y no es que hay personas que porque tienen algún tipo de diferencia que pueda ser de género o de ingresos o de raza o de lo que fuese, sus votos valen más o menos que los de otros. En la democracia todos los votos valen igual. Y entonces, a través de las elecciones, los ciudadanos experimentan la igualdad política que puede diferir de la desigualdad económica. Algunas personas pueden tener más ingresos que otras, pero todos los votos valen lo mismo. Y ese es un mérito del régimen democrático. Y las elecciones, además, por eso, digamos, además de ser, como ya dije, justas, competitivas, etc., deben ser en este sentido incluyentes. Los ciudadanos en su totalidad universalmente deben poder votar. El tercer punto o el tercer requisito tiene que ver con que en la democracia es esencial que exista una amplia protección de los derechos civiles. La democracia se distingue de los demás regímenes políticos porque en ella cada uno de sus ciudadanos tiene derechos, libertades, garantías que son inviolables e inalienables. Como ejemplo de esto tenemos, por ejemplo, a la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de protesta. El individuo debe ser protegido de todo tipo de abuso o arbitrariedad. Esa es la razón principal de por qué consideramos a las democracias modernas como democracias liberales. Es decir, lo que hacemos es proteger sistemáticamente al individuo, a sus derechos individuales, a sus libertades individuales, a sus garantías individuales. Y esto es clave de la democracia. La democracia tiene que proteger las libertades, derechos, garantías individuales de cada uno de sus ciudadanos. Y esto es fundamental en la democracia. Siguiente, por favor. Los últimos 3 puntos son claves y también los voy a pasar a mencionar ahora.
El cuarto tiene que ver con que los gobiernos electos deben tener el poder real para gobernar. Esto puede sonar un poco extraño, pero básicamente significa de que la democracia protege las libertades individuales, nos permite votar a todos por los gobernantes y además la competencia en esas elecciones es justa. Pero los que salgan elegidos deben ser los que gobiernen. Es decir, la democracia no es compatible con un poder que esté detrás del trono, como a veces se dice. A quienes elegimos, ellos son los responsables y ellos gobiernan. No puede haber alguien no electo que tome las decisiones más importantes. Los ciudadanos eligen a quienes deben tomar estas decisiones, a quienes deben gobernar. Han habido casos donde la Iglesia ha tenido algún papel de ese tipo, otros casos históricos han tenido al ejército y hay distintas instituciones que a veces han tenido un rol mucho más fuerte que los electos. La democracia no es compatible con esto. Nosotros elegimos a las personas que deben tomar las decisiones más importantes. Son los que tienen el poder real y no dependen de nadie. Entonces no hay poder secreto, no hay un poder no electo detrás del trono. ¿Ya? El quinto punto tiene que ver con lo que se llama rendición de cuentas. La democracia es también un régimen político en el cual el gobierno debe dar cuentas a la sociedad por las acciones que realiza, por las decisiones que toma. Ello implica que pueden existir mecanismos legales, mecanismos políticos y hasta mecanismos sociales para poder exigir una rendición de cuentas. El sistema jurídico, por ejemplo, puede tener mecanismos para esto y, digamos, aquí por eso se necesita también un poder judicial independiente. Pero el sistema político también puede tener mecanismos para esto. Las elecciones son el mecanismo esencial también para una rendición de cuentas. Es decir, por ejemplo, si un político que elegimos no cumple sus promesas o nos parece que el gobierno que hizo no fue tan bueno, una manera de hacerle una rendición de cuentas es no volverlo a elegir, es como una manera de castigarlo, entre comillas. Asimismo, si comete algo que consideramos que es injusto y que el Poder Judicial debe sancionar, pueden existir en determinados casos mecanismos judiciales. Y finalmente también la sociedad civil, los ciudadanos organizados, movilizados y participando también pueden demandar rendiciones de cuenta más del tipo simbólico a través de protestas o marchas pacíficas, pero también yendo hacia los medios de comunicación. Por eso la democracia exige libertad de prensa y una dosis de medios, digamos, una pluralidad de medios que sean libres e independientes, con el fin de que uno también pueda tener a la ciudadanía con la posibilidad de acceder a un medio que llegue a nivel nacional, tratando de manifestar una serie de problemas, ¿no? La radio, la televisión, el periódico suelen ser los medios de difusión más populares y ustedes también pueden haber visto esto, ¿no? Programas de radio donde los ciudadanos llaman a decir que hay problemas o denuncias que se hacen en la prensa escrita o también en la televisión. Este tipo de cosas también ayudan a la rendición de cuentas. En pocas palabras, en la democracia los ciudadanos pueden exigirle a los que gobiernan que rindan cuentas de por qué hacen las cosas, que asuman responsabilidad si hacen cosas que no están bien. Y esto, como dije, lo pueden hacer de distintas maneras, pero la democracia es el régimen que permite que exista esto. Hay regímenes donde uno no puede hacer esto y que tienen un corte autoritario. Y finalmente, el sexto punto tiene que ver con el Estado de Derecho. La democracia es un régimen donde el poder arbitrario, donde el capricho es progresivamente abandonado. En lugar de las personas, de la arbitrariedad y del capricho, lo que priman son las leyes, los procedimientos y las razones. La democracia funciona como un régimen donde la Constitución está por encima de cualquier ciudadano. Las reglas, las leyes básicas, los procedimientos básicos están por encima del capricho, de la libertad, de la arbitrariedad de cualquier gobernante. El presidente de la República es también un ciudadano y nunca puede estar por encima de la ley. En la democracia nadie está por encima de la ley y todos tienen que cumplir determinadas leyes. La Constitución suele ser el texto fundamental para ello. Nadie está por encima de la Constitución. Y la democracia en este sentido busca ser el régimen menos arbitrario posible. La idea es que progresivamente existan leyes, normas, reglamentos, procedimientos que puedan servir para que todo esté
tipificado de la mejor manera posible. Esto no quiere decir que sea una burocratización innecesaria, sino que debe pensarse como que en la democracia importa mucho que no haya un margen de arbitrariedad muy grande y que los ciudadanos, los funcionarios, los gobernantes tengan que también actuar en base a procedimientos, a reglas, a instituciones. Y en ese sentido la Constitución es el texto más importante y por eso hablamos de un Estado del Derecho donde prima el derecho, priman las leyes y no el capricho, la arbitrariedad. En ese sentido la democracia es un orden constitucional sin ninguna duda. Entonces, después de todo lo anterior, debe quedar claro que el régimen político sí se caracteriza, como normalmente se piensa, por tener elecciones, pero no cualquier tipo de elecciones. Recuerden que estas deben ser libres y justas, debe haber sufragio universal, no basta tener solamente elecciones, debe haber protección a las libertades civiles individuales, debe haber un Estado de Derecho, debe haber posibilidad de rendir cuentas, los gobernantes deben tener el poder real. En pocas palabras, un régimen que tiene elecciones, pero que cierra periódicos, arresta periodistas o a líderes opositores o utiliza el poder arbitrariamente o atenta contra la integridad o la libertad de algunos ciudadanos, no puede ser considerado como democrático así tenga elecciones cada cierta cantidad de años. Muchas gracias.